Un saludo fraterno a cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos. La lección de escuela sabática correspondiente a esta semana nos invita a explorar la última parte del capítulo 12 de Marcos y el capítulo 13. Las mismas que nos hablan acerca de los últimos días del ministerio de Cristo Jesús, los anuncios en ocasión antes de su muerte. Sin duda alguna, el personaje central, principal a lo largo de la Biblia y del estudio de esta semana es de Cristo Jesús. Bienvenidos a nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Comencemos. Mis amados hermanos, un saludo fraterno a cada uno de ustedes, que las misericordias de nuestro Padre Celestial pueda guiar nuestro vivir diario. Les saluda Ananías Mamani, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y para mí es de gran privilegio que Dios me da de tener el comentario de la lección de escuela sabática correspondiente al sábado 7 de septiembre con el título Los últimos días. Vamos a orar y vamos a explorar la palabra de nuestro Dios. Padre eterno, una vez más sé con nosotros, de tal modo que al abrir tu palabra podamos salir fortalecidos en tu nombre. Acompaña a tu siervo en la exposición de ella y que tu palabra, el mismo espíritu que le inspiró, sea esta ocasión el mismo espíritu que ilumine nuestra mente a fin de comprenderla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Voy a invitarlos a que podamos explorar capítulo 12 de Marcos en la parte final, de manera especial verso 41 al 44. Dice la palabra: Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba sus monedas en el arca. Muchos ricos echaban mucho, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué nos lleva a mencionar aquí, queridos? ¿Qué nos invita a reflexionar? Vemos a esta mujer, una viuda, que da de su pobreza, da todo lo que tenía. Los ricos de lo que les sobraba, de lo que les quedaba, bueno, daban, ¿verdad? Era mucho más, sin lugar a dudas. Podemos nosotros encontrar que lo que dio esta mujer son 2 leptam, que es equivalente a uno de 32 partes de un denario. Y un denario es el dinero que uno obtenía por el trabajo de un día. Tal modo que esta mujer estaba dando realmente muy poco, es 1 de 32 de una parte de un denario. ¿Qué nos invita a mencionar esto? Que no es tanto la cantidad que uno pueda dar, sino la calidad que Dios espera del corazón de sus hijos para poder darlo. De tal modo que si uno da un porcentaje, délo de todo corazón. Pero si lo va a dar, délo también conforme las bendiciones que Dios le ha dado a usted, ha recibido de parte de nuestro Dios. Porque el que mucho recibió, entonces mucho dé. De tal modo que nos invita este pasaje bíblico a reflexionar de que primero es dar de corazón, dar verdad a nuestro Dios según las bendiciones que hemos recibido. Y están en el patio de las mujeres, en una de las diferentes arcas de recibir las ofrendas, para donde Jesús está observando y muchos ricos vienen, dan, y esta mujer se acerca y da esa parte. Sin duda el templo era un lugar extremadamente impresionante, unos años antes. De hecho, Herodes había dado parte, había buscado que el templo sea mucho más bello. Y esta continuó inclusive hasta el año 60 después de Cristo. La construcción tardó mucho tiempo, pero una cosa impresionante, ocupaba gran parte de todo el espacio que correspondía al territorio de Jerusalén, el templo. Muy bello, muy hermoso.
A la vez, esta historia contiene una lección importante acerca de la administración de los recursos, porque había mucha corrupción en esos tiempos. Anás y Caifás sin duda eran hombres que eran conocidos también por la corrupción que sostenían como líderes de iglesia, líderes religiosos en ese tiempo. Y Jesús nunca dijo no lo den, dejen de dar. No, Jesús no trae aquí el concepto de que dar para la causa de Dios está condicionado dependiendo las acciones que los dirigentes vayan a tener. O sea, no está condicionado en ese asunto. Uno tiene que darlo de corazón, tiene que darlo a nuestro Dios como Dios nos llama. De todos modos, quienes dan para la causa de Dios reciben la bendición de nuestro Padre Celestial. Pero uno no da diciendo, voy a darlo porque aquí sí hay una buena administración. Y otros dicen, no voy a darlo porque aquí hay una mala administración de los recursos. No, uno tiene que darlo porque es la respuesta del amor hacia nuestro Dios y la obediencia a los mandamientos, a los mandatos de nuestro Dios. De tal modo que los diezmos y las ofrendas significa ese espíritu de dadivosidad que debemos dar, no sujetada por acciones buenas o malas de los que están dirigiendo, sino de un corazón de entrega hacia nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y damos porque el Señor ya nos bendijo. Que el Dios Todopoderoso pueda ayudarnos a socorrernos, a auxiliarnos para vida eterna. Este es el capítulo 12 en la parte final, y de allí nos centramos básicamente al capítulo 13, donde se va a concentrar el resto de este comentario de la lección de escuela sabática. Veamos lo que viene mencionando en el capítulo 13, verso 1 en adelante, verso 1 al 13 de manera especial, donde Jesús está sobre el monte de los olivos. Desde allí observa el templo de Jerusalén y da una profecía de lo que había de acontecer de este templo. Entonces dice la palabra en la Biblia, podemos ver Marcos capítulo 13, versículo 1. Jesús salía del templo cuando uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras, qué edificios. O sea, estaban los discípulos haciendo referencia a lo que estaba frente a ellos. Una cosa impresionante, los edificios enormes, los templos, cómo estos se sostenían. Tenían 162 pilares de un diámetro tal que hacían hasta falta 3 hombres que con brazos extendidos y tomados de la mano lograban entonces abarcar uno de esos pilares. O sea, una cosa impresionante, y eran 162. Flavio Josefo lo expresa esto en el libro Antigüedades, ¿verdad? Fue un historiador judío de ese entonces y le encontramos estos registros. Era una estructura asombrosamente bella, unos pilares, unas piedras que tenían toneladas de peso encima de la misma. De tal modo que pensar que Jesús iba a hacer mención. Leamos lo que dice versículo 2. Jesús les dijo, ¿ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar piedra sobre piedra, todo será derribado. Pensar esto era un asunto de Jesús, pero ¿qué está diciendo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo no va a quedar piedra sobre piedras? ¿Qué pilares? O sea, pensar que se van a destruir esto era pensar en el fin del mundo. Y es en esta relación que los discípulos ahora preguntan y llaman la atención de Jesús. De hecho, no son todos, un grupo de ellos, pidiendo es Pedro, Santiago, Juan y Andrés, que en el versículo 4 le dicen, dinos cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse. O sea, les pregunta esto, Señor, si tú estás diciendo que piedra sobre piedra no va a quedar, es porque esto tiene relación con el tiempo del fin, el fin del mundo. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá acerca de esta naturaleza? Y entonces Jesús llama y dedica la mayor parte no tanto a describir la caída de lo que sería Jerusalén. Más adelante en el año 70 veremos un poquito más en otros días de la lección que nos presenta, sino Jesús se dedica a advertir a sus discípulos acerca de lo que pueden esperar mientras cumplen su ministerio de establecer la iglesia
cristiana del primer siglo, y no habría de ser sencillo. Les presenta a ellos lo que habría de acontecerlos. Leamos lo que dice la palabra en el versículo 5. Cuídense de que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre y os dirán, yo soy el Cristo, y a muchos los engañarán. Cuando oigan hablar de guerras, rumores de guerras, no se angustien, porque así es necesario que suceda, pero aún no es el fin. Nación contra nación se levantará y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares y también habrá gran hambre, mas todo esto será principio de dolores. Cuídense, y le dice a ellos, porque los entregarán a tribunales, les azotarán en las sinagogas por causa de mí, serán compadecidos ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero antes tendrá que proclamarse el evangelio a todas las naciones. Cuando los arresten, cuando los hagan compadecer, no se preocupen por lo que deben decir, sino solo digan en ese momento lo que les ha dado a decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán por causa de mi nombre. Todo el mundo los odiará a ustedes, pero el que resista hasta el fin, ese será salvo. Qué cosas impresionantes que presenta. O sea, el cumplimiento está mencionando lo que ha de pasar y el cumplimiento de la misma. Los discípulos pasaron momentos difíciles, fueron arrestados, encarcelados, perseguidos, angustiados. Bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia con las pruebas que sobrevienen como consecuencia de seguir a Jesús? ¿Qué tipo de pruebas está atravesando? Si no has tenido ninguna, podrías tal vez necesitar preguntarte si estás en verdad siguiéndolo. Mira, seguir a Cristo Jesús no es un camino fácil. Me cuestioné una pregunta donde decía, ¿necesitamos pasar por pruebas para saber que estoy siguiendo al Señor? Necesitamos pasar por ellas. Mire, un seguidor de Cristo Jesús siempre va a pasar momentos difíciles porque es una lucha entre el bien y el mal, el gran conflicto. Por supuesto, en diferentes calibres. Si tú estás pasando por una situación, alégrate, dice la palabra. Pablo lo dijo, regocíjense en medio de sus sufrimientos porque ustedes están pasando por los padecimientos que Cristo también pasó. Que Dios nos ayude a que en medio de ellas no vayamos a ser débiles espiritualmente, sino levantar nuestra mirada en Cristo Jesús. No confíe en sus propias fuerzas, querido. Ponga su confianza, su fe, su vida en las manos de nuestro Padre Celestial. Los discípulos lo pasaron, Jesús anticipa lo que ha de acontecer y es cierto, era la caída de lo que sería de Jerusalén, lo que habría de pasar. Veamos capítulo 13, verso 14, dice Ahora bien, cuando vean que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel se encuentra donde no debiera estar, el que lea que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no veja su casa, ni entre en ella para tomar algo. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de los que estén ese día embarazadas o amamantando. Pídanle a Dios que esto no suceda en el invierno, porque esos días serán de gran aflicción, como no los hubo desde el principio de la creación que Dios hizo, ni los habrá jamás. Bueno, vamos a ver esta primera parte donde nos invita a ver esa abominación asoladora. Está Jesús haciendo referencia a Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, cuando habla de las 70 semanas y de manera especial el verso 27. ¿Qué es la abominación asoladora? Muy probablemente se refiere esto a la colocación de los estándares paganos cuando Roma llegó a sitiar, a buscar asediar y destruir y consolidar su poder una vez más cuando llegó hacia el asedio en Jerusalén, esto a finales de los años 60. Esta fue también la señal para que los cristianos huyeran de la ciudad, lo cual cristianos hicieron. De hecho, el conflicto de los siglos, los primeros capítulos registra, el capítulo 1 de manera especial, y también el historiador Flavio Josefo, de cómo es que muchos judíos, más de 1 millón de judíos murieron. Muchos creyentes probablemente de la fe murieron, pero cristianos como tal no hubieron
porque ellos supieron cuándo era el tiempo de salir y escapar ante el asedio, ante ese momento difícil. Cosa complicada, una gran tribulación. La ciudad fue destruida por el general romano Tito, ¿verdad? A cargo del emperador. En ese entonces también estaba Vespasiano, uno de los que estaban liderando. Muy probablemente entonces esta abominación asoladora se refiere a esos estándares paganos que levantaron, ¿verdad? Los de Roma. Un tiempo difícil, ¿verdad? Y esto también habla de la gran tribulación. Dice, una gran tribulación cual no lo hubo jamás en la historia. El versículo 19. Una gran tribulación. De hecho, se refiere a esta tribulación un asunto de persecución, de muerte, de angustia, de dolor, de tantas cosas difíciles, ¿verdad? Marcos capítulo 13, el verso 14 de la abominación desoladora se refiere con Daniel 9, y Marcos 13, 19 al 23, déjeme leerlo, dice: si el Señor no hubiera acortado esos días, no habría quien se salvara, pero los ha acortado por causa de sus elegidos. Así que si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, de ser posible, incluso a los elegidos. Pero ustedes tengan cuidado, ya los he prevenido de todo. Está haciendo referencia a Daniel 7 y 8 también. Esa gran tribulación cuando el cuerno pequeño, que representa al movimiento del surgimiento del papado, ¿verdad? Del cuerno pequeño, la persecución. Daniel 7:25 dice que buscará cambiar la ley, ¿verdad? Y serán entregados en ellos por tiempos y medio tiempo, que representa 3 años y medio, 42 meses o 1260 días, que proféticamente según Números 14:34 y Ezequiel 4:5 y 6 son 1260 años, los cuales proféticamente iniciaron en el año 538 después de Cristo, cuando cuando el Papa o el general Justiniano puso al Papa como cabeza de toda la iglesia, como obispo de toda la iglesia, y terminó en 1798 con una herida de muerte, cuando un general de Napoleón Bonaparte llegó para poder llevar preso al Papa Pío VI. Durante todo ese tiempo de 1260 años, pues hubo persecución, masacre, torturas, violencia, asesinatos, violaciones, todo en el nombre de Jesús. Lo hacían, ¿verdad? Un tiempo de gran persecución. Lo que sabemos nosotros es que esta herida mortal, según lo presenta Apocalipsis 13:3, será sanado. Volverá a surgir esto. ¿Y cuándo será esto? Bueno, en el tiempo del fin, la ley dominical. Preparémonos. Vendrá otro tiempo de angustia. Vendrá otro tiempo difícil, momentos difíciles. De hecho, en el 6º sello de Apocalipsis capítulo 6, nos hace mención, en el 5º sello, hace mención de que allí se presenta diciendo los que están muertos, ¿verdad? De manera alegórica: Señor, venga nuestra sangre, Señor, mira, estamos muriendo. Y dice, descansen un poco de tiempo, un poco de tiempo más, porque otros consiervos suyos han de morir. Está refiriéndose no solo a los que han de morir en esos años de la Edad Media, sino en el tiempo del fin. Queridos, Dios nos ayude a poder sostenernos. Si no fuesen acortados estas persecuciones y los tiempos, pero por amor a su pueblo, dice la palabra que estos son acortados. Versículo 20, el Señor, si no hubiese acortado sus días, no habría quien se salvara. Sin duda, Dios estará pendiente de su pueblo, de sus hijos. Estudiemos su palabra, no dejemos engañarnos por falsos cristos, falsos profetas que salen diciendo yo soy el Cristo, yo aquello, no. La Biblia es la clave, ¿verdad? Que vayamos a su fiel testimonio, a la palabra de nuestro Dios, para no ser engañados. Finalmente la lección concluye del capítulo 13, verso 24 hasta el verso 37, donde habla acerca de la venida del Hijo del Hombre, el regreso de Cristo Jesús, ¿verdad? Presentan eventos que han de ocurrir. De hecho, podemos encontrar en el capítulo 13, en el verso 24,
En aquel día, después de esa gran aflicción, o sea, la tribulación de la Edad Media, sucederá que el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar y las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. ¿Cuándo ocurrió este? 1780, ¿verdad? Tuvieron su acontecimiento estas señales. 1783 también, el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, el gran terremoto de Lisboa, 1755, son eventos que nos anticipan que cabal después de la gran aflicción ocurren estos eventos astronómicos. Nos indican sin duda las señales y el cumplimiento de la palabra inspirada. A la vez también hace mención que nos invitan, y todo el Nuevo Testamento está con tantas promesas relacionadas al regreso de Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 hasta el verso 18, por ejemplo, nos invita a mirar que los que murieron en Cristo serán traídos nuevamente a vida, la resurrección, y Cristo Jesús con voz de mando, con voz de arcángel, hará que se resuciten, y los que estén vivos en esa generación, los que estén vivos en esa última generación, pues se unirán con los que resucitaron y nos iremos con Cristo Jesús al reino de los cielos para siempre. Queridos, el retorno de Cristo será en persona, literal, será visible y será audible. Será visto como el relámpago se ve del occidente al oriente o del oriente al occidente, del norte hacia el sur. No será oculto, no existe un rapto secreto que desaparece uno y solo su ropa queda allí. No, eso no es bíblico. La venida de Jesús será visible. Que Dios nos ayude a tener claro ese concepto, que Dios nos permita vivir esa experiencia especial y esa generación que ha de estar vivo, verá cuando Cristo Jesús venga. Marcos 13:32 dice la palabra: pero ustedes presten atención y manténganse atentos porque no saben cuándo llegará aquel momento. Ese momento, estén atentos, se refiere a la segunda venida de Cristo Jesús y la generación que esté viva en ese entonces. Que Dios nos ayude a fortalecer nuestra vida en Cristo Jesús, a socorrernos y a auxiliarnos en Él. Bienaventurados aquellos siervos los cuales cuando el Señor viniere los hallaré velando, o sea, que estén preparados, que estén atentos a los tiempos. El deseo a todas las gentes, página 604, nos invita a cada uno declararon la verdad para su tiempo. Así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. Así como lo hizo Noé, Enoc, Abraham, Moisés para su tiempo, ahora es nuestro también declarar que Jesús viene pronto. Muchos otros todavía necesitan encontrar salvación en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a ser esos mensajeros de salvación, que Dios nos ayude a ser esos pregoneros de verdad, esos embajadores de Cristo Jesús en este tiempo. Que Dios Todopoderoso pueda guiarlo, bendecirlo, socorrerlo siempre, y el Todopoderoso guíe su vida para vida y vida eterna. Nos vemos en nuestro próximo comentario de la lección de Escuela Sabática. Oramos. Gracias, bendito Dios, por tus cuidados. Gracias, Señor, por tu amor mostrado hacia nuestro favor. Sigue en medio nuestro y ayúdanos a tener un espíritu misionero para compartir esa buena nueva de salvación con nuestro prójimo. En Cristo Jesús te pedimos y oramos. Amén, Señor.